Diego, muchísimas gracias por haber aceptado acompañarnos. Te voy a presentar rápidamente, aunque yo creo que pues ya casi no hace falta. Diego es conductor radiofónico del programa y podcast QWERTY, dedicado a la tecnología, el Internet y los emprendimientos tecnológicos en la estación Reactor 105.7 del IMER. También es director general de Fáctico, emprendimiento dedicado a crear contenidos y plataformas tecnológicas que promueven la libertad de expresión y la participación ciudadana. Entre los productos de Fáctico se encuentra la aplicación Supercívicos, una plataforma de reporteros ciudadanos para transformar nuestras ciudades, así como otras aplicaciones y sitios creados en colaboración con algunas de las organizaciones de la sociedad civil más destacadas en México. Como ustedes saben, la idea es que los proyectos del Ocean Hackathon puedan luego seguir desarrollándose, y creo que va a ser una gran oportunidad que Diego nos comparta su experiencia para que nuestros participantes vean todas las posibilidades que existen para sus proyectos. Ok, entonces te cedo la palabra, Diego. Adelante. Muchas gracias. ¿Cómo están todos? En verdad para mí es un honor y un privilegio estar aquí con ustedes y con un poco de suerte lograr entretenerlos un poco, pero también hacerlos que aprendan de mis experiencias como emprendedor tecnológico, como emprendedor social, que han sido tanto positivas como negativas, y la intención de mi plática será pues no solo impulsarlos y también pues motivarlos a que pues logren llevar a cabo los proyectos que están pensando ahorita con motivo de este hackathon, pero también que piensen justo en cómo convertirlos en proyectos de mediano y largo plazo, que por ende les obligarán a tener momentos complicados, situaciones en las que tendrán que tomar decisiones difíciles, pero que a final de cuentas pueden ustedes aprender de los errores que otros hemos cometido, en este caso los errores que yo he cometido también como emprendedor, y que en este momento les voy a compartir. Justamente de eso se trata la presentación, que espero que ya estén viendo en este momento en sus pantallas. Justamente hago un repaso de los errores más particulares que cometí en mi breve carrera como emprendedor, que les voy a compartir a continuación. Bueno, como ya les comentaron, yo soy conductor de un espacio radiofónico, pero antes ya llevaba desde hace 5 o 6 años con un emprendimiento que se llama Fáctico, con el que hemos hecho todo tipo, sobre todo de aplicaciones móviles y sitios web con organizaciones de la sociedad civil. Hemos trabajado para hacer plataformas de denuncia y ubicación de agencias del Ministerio Público con organizaciones como ETOS y México Unido contra la Delincuencia. Trabajamos en una aplicación para leer los códigos de barras de productos del supermercado y, antes de que se aprobara el nuevo etiquetado frontal, mostrase justamente cuántos sellos podrían tener estos productos de acuerdo a una base de datos que estaba alojada en la nube. Hicimos una plataforma de participación electoral para detectar y saber cuáles eran las y los candidatos de acuerdo a tu ubicación geográfica en las elecciones de 2018, y también lo hicimos en 2015. Y bueno, probablemente ustedes hayan escuchado hablar de los supercívicos, que son este colectivo de influencers, comunicadores, exconductores de televisión y ciudadanos, a final de cuentas, que con mucho humor y creatividad tratan de resolver todos los problemas que nos afectan en nuestras ciudades, que pueden ser desde cosas pequeñas como fugas de agua, baches, alumbrado que no funciona, hasta cosas ya más serias y que, rascándole un poco, pues nos permiten descubrir que no solo es un tema de infraestructura, sino de cómo nos comportamos nosotros como ciudadanos y cómo nos relacionamos con las autoridades también para que puedan resolver estos problemas: maltrato animal, tala ilegal de árboles, por supuesto que vehículos mal estacionados y que pueden provocar accidentes. Y nuestra idea un poco justo con este proyecto, en asociación con los supercívicos, fue tratar de hacer una herramienta que le permitiera a los ciudadanos volverse como supercívicos honorarios y participar creando datos que pudieran compartirse libremente, datos abiertos, para que las autoridades, organizaciones de la sociedad civil pudieran hacer algo provechoso con ellos. Fue un proyecto que creo fue bastante exitoso, al menos desde una perspectiva de impacto mediático, de reconocimiento por parte de organismos internacionales. Recibimos premios y reconocimientos del MIT en los Estados Unidos, de los World Summit Awards, que es un evento anual que reconoce los mejores proyectos de tecnología, avalado por las Naciones Unidas. Facebook también nos dio varios reconocimientos, pero que siempre se enfrentó ante un escenario muy complicado, y es parte de las cosas que les quiero compartir el día de hoy, que es pues la sustentabilidad, ¿no? Siempre ese es un reto de todos los proyectos de tecnología cívica, todos los proyectos de impacto social, que muchas veces parecen ser incompatibles con el tema de
pues cómo generar recursos, cómo conseguir un canal de monetización o diversos canales de monetización que les permitan mantener a flote. Por muchas razones, la aplicación ya no está en este momento en funcionamiento, a pesar de todo lo que les comenté, pues justamente se hizo muy difícil mantenerla viva por los gastos que conlleva pagar servidores, mantener una comunidad justo que esté interactuando con nosotros, crear contenidos, crear materiales de marketing de que puedan hacer que la aplicación se conozca y se descargue. Y un poco esos, por qué terminó siendo un proyecto que no pudo continuar, son algunos de los temas que les quiero compartir de hoy. Si me quieren interrumpir en algún momento, adelante, pero si no, terminando ya todas las diapositivas, con mucho gusto podemos escuchar sus preguntas. Creo que todos son GIFs en la presentación, pues para hacerlo esto más jocoso, entonces para no tengan que leer nada de la pantalla, nada más son cositas animadas. Y una de ellas es una con lo que quiero empezar y que creo que es una buena manera de motivar a las personas, es darse cuenta que cualquiera puede hacerlo, cualquiera puede ser un emprendedor, cualquiera que tenga una idea y un conocimiento sobre un tema puede animarse a emprender. Y eso es un poco lo que me animó a mí a entrar a ese mundo del emprendimiento social. Yo veía muchos emprendedoras y emprendedores en eventos de aceleradoras e incubadoras de empresas hablar de sus proyectos y yo decía, si esta persona lo puede hacer, yo también lo quiero intentar y seguramente voy a poder estar como ella o como él en un escenario. Y sí es padre tener ese impulso, pero también se puede caer muy fácilmente en la trampa de decir, bueno, pues si ellos están ahí, seguramente no es tan difícil como parece, o si ellos están contando esos problemas, pues yo seguramente voy a encontrar la manera de evitarlos. Y creo que un poco esta charla se trata de decirles, bueno, hay una serie de retos que casi todo emprendedor enfrenta y emprendedora, y no se vayan con la finta de decir, bueno, a mí no me va a pasar, al contrario, de todo se aprende, y si tienen, como es mi caso ahorita, que les quiero compartir esto, pero no solo estoy yo, si allá afuera ustedes ubican a otras emprendedoras o emprendedores que puedan compartirles su experiencia, creo que nos vamos a sentir honradas y honrados de compartirles justamente cuáles fueron los problemas a los que nosotros nos enfrentamos. Entonces, este GIF lo puse porque de repente dice, sí, claro, yo también puedo hacerlo, vamos a animarnos, qué tan complicado puede ser. Y ya como a los 6 meses o al año estás pariendo chayotes, ya no sabes cómo mantener el equipo unido, ya no sabes cómo pagarles, de dónde sacar dinero. Y ese es uno de los retos, pero siempre y cuando crean en su proyecto y siempre y cuando crean y tengan un impacto, siempre van a encontrar organizaciones que les apoyen. Nosotros a lo largo de los 4 años que estuvimos con los Supercívicos, les digo, nos sentamos con gente de Google, nos sentamos con gente de Facebook y cada uno nos fue dando una manera de apoyarnos. Buena parte de la posibilidad de mantener el proyecto durante tantos años sin tener un canal de monetización claro fue justamente el que ganamos concursos, postulamos a fondos que no nos obligaban a regresar el dinero, sino que nos lo daban, como se dice, a fondo perdido para poder darle continuidad al proyecto, ¿no? Y bueno, otro de los retos importantes y que yo sé que en este evento en particular, pues hay una idea de que muchos de sus proyectos buscan tener un impacto sobre la vida en los océanos y en los mares y en los cuerpos de agua de nuestro país y en general del mundo. Y pues muchas veces el querer hacer algo por el medio ambiente también puede volverse complicado desde la perspectiva de cómo hacer dinero. Y eso es lo que nos convoca el día de hoy, ¿no? Que querer tener un impacto positivo sin necesariamente tener una retribución, un lucro o una ganancia, y eso está perfecto. Pero tampoco nos, minimicemos el hecho de que tarde o temprano, y quizás en la medida de que sea exitoso nuestro proyecto, el tema de cómo volverlo sustentable se va a volver cada vez más importante. Entonces, la invitación es que no seamos tan hippies, que no pensemos que todo es ay, sí, vamos a hacerlo por amor al arte y porque todos nos queremos y vamos a vivir de amor. Pues no necesariamente. Yo sí les invitaría a que inmediatamente terminando el hackathon y si su proyecto fue seleccionado o tiene un potencial, pues sí piensen desde el día uno cómo pueden volverlo sustentable. Insisto, no necesariamente significa que se vayan a volver millonarios, pero sí significa hacer un trabajo de identificar a todas las organizaciones internacionales, por ejemplo, que se dedican al tema de la defensa del medio ambiente, de la defensa de la vida marina, de la preservación de especies marinas, presentarles el proyecto con una idea de sumar esfuerzos y crear una alianza y crear estrategias de recaudación de fondos y no tenerle miedo a hacer y a dedicarle tiempo a lo mejor a hacer una campaña de crowdfunding o de recaudación de recursos a través de Internet, porque tarde o temprano ese se va a volver una comezón y un problema que con el paso del tiempo va a ser cada vez más difícil de resolver porque ya van a tener detrás
un equipo de personas involucradas y unos gastos cada vez mayores. Entonces, cuanto antes puedan ponerse en la mentalidad de esto necesita hacer dinero para sostenerse, mejor va a ser para su proyecto. Otra de las cosas que también nos sucedió y que les quiero platicar y que quizás es uno de los problemas más comunes que les suceden a las y los emprendedores sociales, y es que nos obsesionamos con nuestra idea. Nos enamoramos de un sistema que va a resolver la hambruna mundial, va a limpiar los océanos por completo, va a limpiar los aires de nuestras ciudades, y nos obsesionamos con los sensores, con la aplicación o con lo que ustedes se quieran imaginar que utiliza tecnología, y buscamos hacer todo lo posible para llevar a cabo ese proyecto tal y como lo soñamos una vez en nuestra cama o en nuestro escritorio frente a la computadora. Y en realidad yo les invito a que se obsesionen con el problema, no con la solución. Y hay una gran diferencia y yo lo aprendí por la mala, ¿no? De repente nosotros, a mí me pasó cuando empezamos con el tema del emprendimiento cívico, que estaban de moda, todavía tenía hasta cierto punto, era reciente el tema de los teléfonos inteligentes, de los smartphones, el iPhone tenía 3, 4 años, y pues nos tocó ese boom de las aplicaciones móviles, ¿no? Esta obsesión que tienen muchas personas por hacer una aplicación y presumir, ahí está mi aplicación, descárguela, está padrísima, está bellísima, me costó mucho trabajo, me costó mucho dinero. Y de repente te puedes dar cuenta que tu aplicación no resuelve en sí mismo el problema, o que necesitas modificarla, transformarla y darle un giro por completo a tu proyecto, y a veces duele porque sientes que te estás traicionando, porque tú querías hacer una aplicación verde con un botón rojo y esa era tu obsesión, y de repente te das cuenta que lo que la gente quiere y necesita no es exactamente eso. Entonces, obsesionarse con el problema tiene dos ventajas. La primera es que les obliga entonces a ustedes a tener toda la información posible detrás de esa problemática y por lo tanto abrirse a la mente a diversas soluciones que no necesariamente tienen que pasar por lo tecnológico, y eso es muy importante. Siempre nos obsesionamos ahorita, insisto, con que todo tiene que ser una aplicación, todo tiene que tener sensores, o todo tiene que tener una de esas palabras que están de moda, machine learning, inteligencia artificial, criptomonedas, blockchain, en su momento eran drones, y no nos damos cuenta que muchos problemas se pueden resolver con el simple hecho de tener un cierto número de personas trabajando conjuntamente. Puede ser con lápiz y con papel, pero eso puede resolver un problema y les puede ayudar a no sentirse desilusionados justo cuando vean que la primera versión de su producto o su proyecto no tiene necesariamente impacto. Porque hasta que no lo utilicen las personas, hasta que no se utilice en un contexto real, no van a poder medir el impacto que su idea tenía. Una idea suena muy bonita en nuestras cabezas y nos enamoramos y nos obsesionamos con ella, pero una vez que pasa por el filtro de la realidad, esa idea puede venirse abajo y nos puede obligar a tener que replantearnos todo nuestro proyecto. Entonces, mejor obsesiónense con el problema y no necesariamente con la solución, y así va a ser más fácil que puedan encontrar múltiples maneras de resolverlo o un camino que los lleve a estar transformando constantemente su proyecto para resolver esa problemática. Uno de los problemas a los que nos enfrentamos muy particular también es que a veces nos obsesionamos con esta idea de hacerlo todos nosotros y conseguirnos a los mejores desarrolladores o trabajar con nuestro amigo desarrollador que es un genio y que es capaz de hacer cualquier aplicación, cualquier sitio web con la tecnología más increíble y más reciente posible. Pero nosotros cometimos muchas veces el error de que también, por tratar de resolver algo sencillo, construyes una plataforma tecnológica impresionante que a la hora de la hora te quitó tiempo, te quitó dinero, y que pudiste haber hecho lo mismo con algo que ya existía allá afuera. Es un poco el principio del software libre, del software abierto. Probablemente cualquier cosa, casi cualquier cosa que se nos ocurra, alguien ya la hizo. Y por ejemplo, en nuestro caso, queríamos hacer originalmente una aplicación de noticias que geolocalizara la información. De hecho, eso posteriormente, como se dice en el argot, en el lenguaje del emprendimiento, pivoteamos y lo convertimos en la aplicación de los supercívicos. Pero en su momento era una aplicación de noticias y nosotros queríamos hacer todo. Queríamos hacer tanto las noticias escritas, redactarlas, investigarlas, como una aplicación móvil para dispositivos iOS, para dispositivos Android, y luego hacer un sistema de gestión de contenidos. Ustedes saben, si conocen qué es WordPress
o Joomla, sabrán que son estas plataformas tecnológicas que nos permiten publicar cosas, instalar este sistema de gestión de contenidos en un servidor y poder ahí administrar nuestros contenidos. Fue un sinsentido absoluto. Perdimos 6 meses haciendo un CMS cuando perfectamente pudimos haber agarrado un WordPress y habernos ahorrado muchísimo tiempo. Este GIF es genial porque es un emprendimiento estadounidense que lanzaron una máquina de jugos que era un robot que necesitaba utilizar estos repuestos que están viendo ustedes que eran carísimos y la gente se dio cuenta que podía exprimir jugo con las manos y no necesitaba utilizar una máquina, por supuesto que fracasó y era completamente innecesario. Entonces no se rebusquen, siempre que puedan utilizar una tecnología y algo que otra persona ya haya creado antes que ustedes, eso les va a ahorrar mucho tiempo y mucho dinero. Y bueno, un consejo que nunca está de más, que también, ojo, cuando yo les digo que escucha uno a un emprendedor o a una emprendedora, como ustedes lo están haciendo ahorita conmigo, pueden decir, ay, Diego, pues todo lo que nos estabas diciendo es obvio, nosotros ya lo sabíamos. Pero sí hay una gran diferencia a veces, aunque sea bueno leer, aunque sea bueno documentarnos antes de iniciar un proyecto, pues no hay nada como la realidad de ya enfrentarse en el día a día ante los problemas y retos que es emprender. Entonces, por más que ustedes digan, eso es una obviedad, ya que ustedes lo viven, se dan cuenta de que se van a cometer los mismos errores que yo les estoy comentando ahorita y que otros emprendedores y emprendedoras han cometido. Uno de ellos es gastarnos el dinero en cosas que no daban dinero de vuelta, que uno de repente dice, quiero una, por poner un ejemplo, no fue nuestro caso, pero sí me ha sucedido de otros colegas emprendedores, que inmediatamente tienen un poco de dinero, se arman la mega oficina, ahorita ya para qué, ¿verdad? Que tenemos el COVID y estamos todos trabajando remotamente, pero se gastan la lana en las mejores computadoras, en las sillas más cómodas, en el mejor ambiente de trabajo, y cualquier peso que ustedes obtengan de su proyecto destinado justamente para tratar de mejorarlo, procuren siempre gastarlo en algo que estratégicamente sirva para prolongar justamente el impacto y la vida del proyecto. Es decir, si un gasto en su cabeza no necesariamente les va a traer más dinero o la posibilidad de continuar el proyecto o de invertirlo para crecerlo, y es más bien como un tema de vanidad, un tema de presumir, un tema de que les ganó la emoción, inclusive a veces cuestiones de marketing puede salir sobrando si ustedes no tienen una estrategia clara de lo que realmente vale la pena, en lo que vale la pena gastar cuando se tienen ingresos en un emprendimiento o en un proyecto tecnológico. Entonces no se vayan con la finta. A todos nos pasa que de repente, a mí me pasó, yo me compré unas luces porque quería hacer video, una pantalla verde en su momento, no sirvió de nada, nunca lo usé, entonces mejor gástense bien su dinero. Un buen consejo que a lo mejor por el tema del tipo de proyectos que ustedes van a hacer el día de hoy, podría no necesariamente ustedes pensar que es aplicable, pero ya van a ver que sí, es que construyan su audiencia, sus propios fanáticos. Y por supuesto, cuando estamos hablando de un proyecto como lo fue en su momento el de Supercívicos, pues desde un momento la intención era tener la mayor cantidad de descargas posibles, tener miles de personas usando la aplicación, y por eso un poco hicimos esta alianza con los Supercívicos que en su momento tenían 800,000 seguidores ya en Facebook, el día de hoy tienen ya más de 2 millones si sumamos YouTube, Twitter y otras redes sociales, ¿no? Y eso hace toda una diferencia. El que en comenzar de cero con un proyecto tecnológico, no importa qué tan bonita sea tu aplicación, tu dron, tu robot, tu sitio web, no importa qué tan maravilloso funcione, si no encuentra una audiencia, un público, un grupo de usuarios, pues va a morir. Digo, suena obvio, pero muchos pensamos que ya hice mi aplicación, la subo a la tienda y me van a descargar casi por arte de magia, y eso pues no es así. Hay millones de aplicaciones allá afuera. En el momento en que ustedes lanzan, por ejemplo, una aplicación, están compitiendo ni más ni menos que con WhatsApp, con Instagram, con TikTok. Es decir, la gente tiene no más de 8 aplicaciones instaladas en su teléfono, de las cuales probablemente cotidianamente utiliza 3. Y muchas personas, sobre todo las que están en la base de la pirámide, ni siquiera tienen espacio en su teléfono para almacenar más aplicaciones. Entonces, si pueden empezar con una audiencia desde un inicio, mejor. Y insisto, si ustedes están en un proyecto que a lo mejor dicen, bueno, Diego, nosotros no necesitamos 1,000,000 de usuarios porque es un proyecto bien específico para un tema de conservación de mares y de océanos en una población muy específica. No importa. Identifiquen esa audiencia cuál es. Si son los pescadores de una zona, pues entonces asegúrense
antes de liberar el proyecto, que ustedes ya entablaron una comunicación con esos pescadores, que ya les mandaron correos electrónicos, que ya los tienen en un grupo de WhatsApp y que van a poder al menos preguntarle a 10, a 15, a 20 o a 30 de ellos qué les parece la aplicación, el software, la plataforma, el robot, cómo les está beneficiando o no, y a partir de ahí tener una retroalimentación y poder mejorar su proyecto y convertirlo pues en algo de más impacto. Otra de las cosas, bueno, esto no está de más, pero también no tengan miedo de pedir ayuda cuando ustedes sientan que están haciendo algo que no necesariamente es de lo que ustedes son expertos, ¿no? Tristemente, cuando somos emprendedores, pues tenemos que hacer de todo. Tenemos a veces que programar la página de internet, que mandar los correos electrónicos, que manejar las redes sociales, que hacer pitches y presentaciones y en conferencias y eventos como este, saber hablar en público. No tengan miedo, y parte de las fortalezas de un equipo es que justamente cada uno de ustedes tenga algo que aportar, ¿no? Y seguramente han escuchado que cuando se trata de emprender, los equipos ideales son los que tienen un hustler, que es como el vendedor, el que habla bien en público, el que empuja un proyecto, el que emociona, un diseñador o diseñadora, la persona que es capaz de hacer que un producto se vea bien, sea atractivo a los ojos, y pues por último, una persona con un perfil técnico, un hacker, que sepa hacer el proyecto. Pero a veces se van a enfrentar también en que van a necesitar un administrador de proyectos, van a necesitar también una persona que sepa llevar el equipo y las relaciones al interior de su empresa o de su proyecto, y no tengan miedo justo en repartirse las responsabilidades dentro de su equipo, que no les coma a veces el ansia de protagonismo de ser el líder. Entre más se repartan todas las responsabilidades, más eficiente va a ser la maquinaria de su emprendimiento y más probable que sea su proyecto exitoso. Aún así, una de las ya últimas recomendaciones que les quiero dar, tampoco tengan miedo al principio, porque le van a dedicar mucho tiempo, esperemos, a hacer una realidad lo que están haciendo. Y sí tienen que pensar en todos los escenarios, inclusive uno de ellos es que se terminen peleando con sus socios y con sus compañeros de equipo, ¿no? Entonces, si alguno de ustedes piensa que esto puede convertirse en una empresa o ya en una, digamos, cosa más seria, que legalmente sea reconocido como algo que tiene una propiedad intelectual, que tiene patentes, que tiene software, pues hay unos esquemas que le llaman los inversionistas y los abogados de vesting en su momento, de repartirse el pastel adecuadamente, porque va a suceder inevitablemente que por más energía que le pongan ustedes a un proyecto, alguno de las personas que están ahorita a su lado, pues van a desistir y van a decir, ya no puedo, tengo otras responsabilidades, me salió una buena chamba y me tengo que ir. Entonces sí se vale y no es feo y es pertinente desde un principio discutir, oigan, si esto tiene éxito, ¿cómo nos vamos a repartir el pastel? E idealmente tener un esquema, que es lo que les digo que se llama vesting, en donde nos hacemos dueños de las acciones de la empresa conforme va pasando tiempo. De tal manera que uno puede decir, bueno, yo voy a tener 50% de acciones de la empresa, pero a lo largo de 5 años, y a lo mejor cada año sumo 10% de acciones hasta llegar al quinto año donde ya tengo el 50% y mi socio tiene el otro 50%, siempre y cuando haya permanecido trabajando esos 5 años en el proyecto. Quizás suene un poco exagerado en estas etapas que ustedes empiecen a escuchar estas cosas, pero es mejor hacerlo desde el principio y tenerlo al menos presente, porque si avanzan, si tienen éxito, van a tener que firmar papeles legales, ojalá se tendrán que constituir como una organización civil o como una empresa para proteger su trabajo, su propiedad intelectual, sus patentes, su software, y es mejor repartir el pastel de esta manera desde un inicio. Ya estamos en las últimas 2 diapositivas, ténganme paciencia. Esta es un poco un reto muy particular que tampoco les voy a decir que nosotros terminamos por resolver, y es que a veces para sobrevivir y para llevar a cabo un proyecto, uno tiene que distraerse con otras cosas que generen recursos. En nuestro caso, queríamos impulsar el tema de los supercívicos y de la aplicación y dedicarle todo nuestro esfuerzo, pero no nos dejaba dinero y tenemos que hacer otras aplicaciones, otras páginas web que nos iban dando unos centavitos para ir sosteniéndonos. Este es un reto muy importante porque este tema del emprendimiento no es un sprint, no es la carrera de los 100 metros, es un maratón. Y entonces se vale que ustedes encuentren otras maneras de sobrevivir en lo que articulan su proyecto y lo transforman en algo de mediano o largo plazo, pero eso los va a distraer y eso tienen que saberlo. Entonces, otra vez, en cuanto puedan, traten de tener una
canal de monetización, un modelo de negocios, una manera de generar recursos para que en la medida de lo posible se puedan enfocar en una sola cosa y no distraer con otros proyectitos que puede que les hagan y les permitan sobrevivir, pero que les van a quitar tiempo de la prioridad que debe ser el proyecto que ojalá salga el día de hoy. Una de las cosas que también nosotros no hicimos y que les recomiendo mucho que hagan es que siempre validen con sus usuarios, siempre hagan pruebas, siempre escuchen a la población que tratan de beneficiar. Básicamente, que hagan lo que se conoce como diseño centrado en el usuario. Muchas veces se pueden otra vez obsesionar con su idea y pensar que como la imaginaron es perfecta, pero hasta que no la prueba un usuario real, no van a poder tener la retroalimentación que les permita mejorarla y genuinamente tener un impacto. No es fácil, no es sencillo, déjenme decirlo, porque involucra tener contacto constante. En su momento, por ejemplo, nosotros llegamos a hacer, aunque solo una vez, el invitar a los mismos usuarios a tus oficinas, ponerles el producto enfrente y ver cómo interactúan con él, hacerles preguntas de en qué contexto lo utilizan ellos, si están en su casa, si están en el trabajo, si lo utilizan en la calle, y con eso ir enriqueciendo su ciclo de desarrollo de producto para que verdaderamente refleje las necesidades y gustos de sus usuarios. Ya, ahora sí, para terminar, una paradoja que les quiero compartir y que también creo que puede ser una buena recomendación. Nosotros siempre nos enfrentamos a este dilema de qué somos en el tema de la aplicación de los supercívicos, una aplicación de tecnología cívica para ciudadanos, de ciudadanos, o somos una plataforma tecnológica para los gobiernos. Lo que yo digo que es la diferencia entre Civic Tech, tecnología cívica, y GovTech, tecnología del gobierno. Y las dos existen y las dos están bien. Y mi recomendación es, tomen también ustedes, tómense el tiempo desde ahora para pensar cuál de las dos podrían ser ustedes. Si su cliente va a ser el gobierno, pues va a ser complicado, sí, venderle al gobierno es complicado, más ahorita en tiempos de austeridad, hay mucha burocracia, puede haber mucha corrupción, pero también puede haber una cantidad suficiente de dinero y de recursos y de gobiernos, no solo el de México, pensemos ya de manera global, que pueden volverse sus compradores y que pueden definitivamente volverse parte esencial de su modelo de negocio. Si se van por el lado de la tecnología cívica, pues a lo mejor sentarse con gobiernos no es tan fácil porque ustedes piensan que más bien el que hay un gobierno ahí en medio puede de alguna otra manera enrarecer su producto o la conexión que tienen con los ciudadanos. Eso nos pasó a nosotros con los supercívicos. Parte del prestigio y de la fama de los supercívicos se debe a que siempre eran críticos con los gobiernos y teníamos que mantener nuestra distancia para no dañar nuestra marca. Entonces nos quedamos a veces como en medio, ni le vendíamos a los gobiernos, ni tampoco podíamos sostenernos simplemente vendiéndole a la iniciativa privada o tratando de monetizar de otras maneras. Entonces también decídanse y no hay ningún problema. Hay muchas compañías gigantescas, Microsoft, que por ejemplo le venden directamente a gobiernos y es parte de su modelo de negocio. Piénsenlo bien porque les va a ahorrar muchos dolores de cabeza. Bueno, esta fue una muy rápida mirada a algunas de las cosas que he aprendido como emprendedor a lo largo de estos 4 años, pero aquí les dejo un poco mis datos de contacto. Me pueden escuchar el próximo lunes a las 11 de la mañana por el 105.7 de FM en Reactor, pero también todos nuestros videos y audios están en nuestras redes sociales y en nuestra página de internet, en YouTube, Twitter, y también en Spotify pueden escuchar nuestro podcast. Ahí está mi correo electrónico, diego@factico.com.mx, y estaré encantado de responderles cualquier comentario que tengan en los minutitos que nos quedan de esta presentación. Muchas gracias a todos. Pues muchísimas gracias, Diego. Estuvo súper interesante. Yo creo que va a haber inspirado a muchos de nuestros participantes. Te propongo, a ver. Okay. Te propongo que les dé la palabra a los chicos que tienen preguntas para que te las puedan hacer directamente, si te parece. Excelente. Claro. Adelante. Entonces, Ulcia, voy a abrir tu micrófono para que nos puedas hacer tu pregunta. Hola, Diego, muchas gracias por tu presentación, muy buena. La pregunta que tengo es, en la aplicación que estamos desarrollando para nuestro reto, es una aplicación que pensamos que es, bueno, con lo que nos mencionas, la identifico mixta entre Civitech y GovTech, porque estamos pensando que los usuarios que alimenten a través de interacciones esa aplicación sean turistas y poblaciones locales en la costa, enfocado a turismo, que
el administrador, que nos gustaría que fuera algún ente de gobierno, subiera información de educación ambiental, pero la mayoría de los resultados serían para gobierno, para que los analizara y tal vez privados. Entonces, ¿cómo este esquema mixto podría sugerirnos que lo pudiéramos optimizar? Gracias. Claro. No, buenísima tu pregunta, Dulcía, gracias. Sí, yo creo que a lo que me refiero en ese punto es desde la perspectiva del modelo de negocio. Y otra vez, puede que muchos de ustedes piensen que ahorita su proyecto tiene más bien una intención de tener un impacto social y que el dinero no importa. Yo insisto, sí, sí va a importar porque entre más, y es un poco lo que nos pasó a nosotros y la frustración que yo tengo en particular, se lo digo con toda honestidad, era un proyecto que tenía usuarios, que llegó a tener más o menos, bueno, pues llegamos a las 70,000 descargas, un promedio de usuarios mensuales entre 10,000 y 15,000. Toda la gente que escuchaba hablar de la aplicación de los superciclos nos decía, qué padre, qué chido, qué gran impacto, estaban resolviendo problemas porque sí documentábamos que la gente grababa videos y esas cosas que reportaba se solucionaban, pero nunca pudimos llegar a un modelo de negocio que nos permitiera continuar con el producto e irlo mejorando e irle agregando características que hiciera que fuera usado por más personas. Entonces, cuando me refiero a esta dicotomía entre GovTech y CivicTech, me refiero esencialmente a cómo haces dinero para sostener tu proyecto. A partir de lo que tú me dijiste, creo que definitivamente la ruta son los gobiernos. Que un gobierno patrocine, suponiendo que no le va, si es un gobierno que a lo mejor no necesariamente ve esto como una inversión, sino lo ve como un gasto, bueno, que lo patrocine a través de algún fondo de investigación científica o de impulso a los emprendedores y a las emprendedoras, pero también mi otra recomendación y otro reto y problema con el que nosotros nos enfrentamos es que no se limiten solo a México. Digo, yo sé por obvias razones que este hackathon probablemente tenga como orientación impulsar proyectos que beneficien directamente a México, pero la tecnología que ustedes van a desarrollar muy probablemente se puede utilizar en otros contextos, y al menos en latinoamericano. Entonces, no se cierren las puertas, no tengan miedo de pensar en un producto que puedan fácilmente adaptar para otros mercados, y si los gobiernos son una pieza clave y sin la cual su proyecto no puede prosperar, entonces apuéstenle a encontrar un gobierno que diga, creo en ustedes, y que les permita tener los recursos suficientes para entonces sí ir liberando una herramienta que a lo mejor para los ciudadanos va a ser siempre gratuita y nos va a dar una satisfacción de mejorar y de querer contribuir a la preservación del medio ambiente, pero que sin la participación del gobierno no es viable. Entonces, yo diría, decídanse, si es como tú me lo contaste, creo que es el gobierno, y apuesten a tener esas alianzas lo antes posible para hacer sustentable su proyecto. Gracias. ¿De nada? Oye, Diego, a mí se me está ocurriendo que podría ser interesante. Imagínate aquí los chavos, vamos a terminar el domingo en la noche, cansados pero felices, van a tener así como que unos prototipos funcionales y van a decir, esto tiene mucho futuro, a lo mejor van a conocer gente en el jurado que también dicen, ah, bueno, a lo mejor a ellos les puede interesar. Pero si yo quiero con esto lanzarme en el emprendimiento, ¿cuáles son los primeros pasos? Bueno, de entrada, por supuesto, es que ustedes tengan un equipo que muchas veces los hackatones, muchas personas piensan que es pues para resolver un problema en 24 o 48 horas, y no necesariamente, porque por supuesto que hay cosas muy complejas allá afuera, pero sí es una oportunidad increíble de que ustedes formen este grupo de personas que potencialmente se pueden convertir ya luego en sus socios a la hora de convertir esto en un proyecto de emprendimiento. Entonces, lo más importante para mí de un evento como este es que identifiquen a las personas con las que están trabajando y que si comparten la misma pasión y les gusta lo que están haciendo, es cualquier inversionista o incubadora o aceleradora de empresas, para ellos siempre te lo dicen, lo más importante es el talento, ni siquiera a veces es el proyecto. ¿Por qué? Porque como les acabo de mencionar, ustedes pueden tener una gran idea, pero a la hora de comercializarla, en el caso de una empresa que tiene una, digamos, vocación totalmente de ventas, y al momento de sacarla allá afuera, puede que no tenga necesariamente la recepción que se espera, pero si el equipo es lo suficientemente talentoso, se puede, como dicen también en el argot y en el mundo del emprendimiento, pivotear, cambiar rápidamente, porque hay gente capaz de hacerlo al interior de un emprendimiento. Entonces, el talento es su asset, su virtud número uno. Y lo que seguiría sería es que pues estén atentos a todas las convocatorias que muchas incubadoras y aceleradoras de empresas tienen. Es decir, si ustedes
tienen el privilegio de tener ahorros o una familia con dinero, pues claro, hay muchos emprendedores y emprendedores allá afuera que dicen, papá, préstame $500,000 y me empiezo mi negocio, haces un presupuesto y dices, bueno, sobrevivo pues, mínimo 6 meses, idealmente un año, mejor aún 2 años, y en ese tiempo puedo validar mi hipótesis de mi negocio, ¿no? Tengo un producto, mi producto es suficientemente atractivo, existe un mercado allá afuera, y por lo tanto voy a vender esta cantidad de productos para que al cabo de esos 2 años yo pueda salir de números rojos, ya me habré quemado todos mis ahorros, pero a partir de ese segundo año genero dinero suficiente para cubrir los gastos mensuales y a partir de eso comenzar a crecer, recuperar mi lana. Obviamente no todos tenemos el privilegio, no fue mi caso tampoco de tener familia millonaria. Lo que en mi caso hicimos fue acercarnos a una de las incubadoras y aceleradas de empresas más destacadas que hay aquí. Se llamaba Guaira, ahorita ya se transformó en un fondo de inversión, es decir, ya no invierte tanto en ideas tan en primeras etapas, sino más bien ya en etapas posteriores, pero hay otras, hay una que se llama 500 Startups, 500 Startups. Ellos cada 6 meses lanzan una convocatoria para buscar proyectos. Sí, entre más robusto, experimentado y maduro esté el producto, mejor, pero si ustedes tienen algo muy innovador, pueden también postular a 500 Startups y podrían ser incluidas. Está Startup México también, está Más Challenge México, ese creo que es el mejor consejo que les puedo dar hoy. Más Challenge México también es una incubadora y aceleradora de empresas, y a pesar de que ellos no te dan dinero en un inicio, si te aceptan, y Más Challenge sí acepta proyectos muy en etapa temprana y con énfasis en impacto social. Y lo que te puede dar Más Challenge es que te acerca sobre todo a empresas o inversionistas que sí podrían darte dinero. A lo mejor ustedes tienen un proyecto de combate a la contaminación en los océanos y a lo mejor hay una gran marca, pensemos, de refrescos que dice, yo tengo un programa justo de recolección de PET y estoy dispuesto a invertirle a un proyecto que con tecnología resuelve este problema, ¿no? Entonces es fundamental acercarse a estas organizaciones que les pueden vincular con empresas, con inversionistas, que sí les podrían dar fondos para financiar su proyecto. Muchísimas gracias. Le voy a abrir el micrófono a Adrián, que también tenía una pregunta para ti. Buenísimo. Sí. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es que si crees que sea viable como idea o que haya un mercado para un servicio que facilite la conservación de especies oceánicas que sean cruciales para afrontar el cambio climático. Esto pensándolo enteramente como GovTech. Sí, digo, ahí obviamente yo no soy experta en el tema de cuidado y protección de los mares, pero el consejo sí es que entonces tienen que hacer ustedes una investigación sobre qué organizaciones internacionales y qué empresas sí tienen dentro de sus programas como prioridad el tema de preservación de especies marinas o de cuerpos de agua o de mares o de océanos. Es decir, me gusta, por supuesto, que ustedes digan el gobierno es un actor esencial y no lo dudo que así sea, pero otra vez piensen en estos escenarios en donde a veces hay gobiernos que no le están invirtiendo lo suficiente a temas de cambio climático o de preservación del medio ambiente, que no es su prioridad dentro de sus políticas. Pero así como los gobiernos tienen prioridad en sus políticas, hay organizaciones de la sociedad civil que se dedican de tiempo completo a esto. Hay organizaciones que se dedican al tema de preservación del mar gigantescas, con muchísimo dinero, ¿no? Y que yo sé que reciben fondos de empresas como Walmart, de millonarios como Leonardo DiCaprio, y hay lana ahí. Pero entonces también las mismas empresas que tienen programas de responsabilidad social empresarial, muchas veces tienen programas específicos que sí tienen fondos para por ejemplo, lo que ustedes pudieran estar haciendo ahorita de preservación de especies en específico. Entonces, yo haría una investigación muy profunda, tómense el tiempo, no lo dejen para después, el ver ese ecosistema, digamos, de organizaciones de la sociedad civil, empresas y gobiernos que apoyan ese tipo de iniciativas y a lo mejor por ahí encuentran justamente a alguien que esté dispuesto a financiar al menos una primera etapa de lo que ustedes están haciendo. Es difícil imaginarme un escenario en donde el público en general, digamos que la gente que está como yo ahorita encerrada en su casa y que a lo mejor gastamos en Netflix y en Spotify, de repente nos bajemos una aplicación para preservar especies marinas, sí lo veo complicado, pero entonces con mayor razón enfocarse en esta investigación de lo que están haciendo organizaciones de la sociedad civil, gobiernos y empresas. Yo creo que
es muy importante lo que comentabas hace rato de identificar bien a tus usuarios, porque aquí, por ejemplo, efectivamente, a lo mejor los usuarios podrían ser la gente que se dedica a hacer surf, la gente que dedica, o sea, el primer público, ¿no? Y justamente te quería preguntar, ¿tú cómo identificaste a los usuarios de esta aplicación de Supercívicos? ¿Ya tenían una idea de quiénes eran o lo fueron descubriendo sobre la marcha o te Claro. sorprendió al final quién fue realmente tu usuario? Sí, dos cosas. Vinculando a la pregunta anterior, también insisto, tengan una mentalidad global, ese fue otro problema nuestro, porque a veces decimos, bueno, en México, ¿cuántas personas existen con dinero? Porque sabemos que en este país hay otras prioridades para muchas personas que quieran y que sean apasionadas de los temas de preservación del medio ambiente. A lo mejor pues, no hay un mercado tan grande, pero hay mucha gente de países más desarrollados que puede ser gente que sí tiene lana y que sí está dispuesta a pagar una suscripción mensual porque tú le digas, gracias a ti se salvaron 500 tortugas, y esa satisfacción de goodwill, de buena voluntad, en países extranjeros existe una mayor cultura de la donación y una mayor capacidad de que la gente pague por hacer este tipo de cosas. Entonces también piensen en que su producto puede tener un impacto local, pero un apoyo global, ¿no? Y eso puede ayudarles mucho en estos temas. Y contestando a tu pregunta, Valerie, el tema con nosotros, con los Supercívicos, es que de alguna otra manera lo que nos impulsa a crear la plataforma es que ya recibíamos muchos videos, mensajes, fotos a las redes sociales de los Supercívicos, sobre todo a Facebook y un poco menos a Twitter, y nos decía la gente, miren, acá en mi colonia, este bache inmenso o esta fuga de agua, y pues no podíamos hacer mucho como para darle seguimiento a esos mensajes. Literal, a veces podía ser información falsa, ¿no? Podía ser a lo mejor una foto de Bogotá, Colombia, y nos decían que era Iztapalapa y no era cierto. Entonces, eso detonó el que hiciéramos una aplicación que permitía geolocalizar, obtener a través del GPS la latitud y la longitud, categorizar y convertir eso en una base de datos que le sirvió a las alcaldías. Hicimos convenio con 7 alcaldías y con los gobiernos tanto de Miguel Mancera como de Claudia Sheinbaum para pasarles esos datos y que sí resolvieran esos problemas y que sí le contestaran a la gente, y documentamos más de 500 cosas que logramos resolver en los 2 años y medio, 3 años que la aplicación estuvo en funcionamiento. Entonces, digamos que gracias a y ese es otro de los valores de tener una comunidad antes de sacar tu producto. Si ya tienes la comunidad antes, pues ya sabes lo que quieren y puedes adoptar mejor tu proyecto, tu producto, sus necesidades. Pues muchísimas gracias, Diego. Chicos, si quieren hacer alguna otra pregunta, es su última oportunidad. Lo que pasa es que creo que ya empiezan a estar cansaditos. No se preocupen. Cansaditas. Y además con el estrés. A ver, Eric, adelante. Cuando gustes, Eric, cuando estés listo. ¿Estás en mute, quizás? O si no, péganos la pregunta en texto. Sí, si quieres, escríbenos tu pregunta y aquí la transmitimos. Aquí mismo en preguntas y respuestas. A ver. Soy soltero, Eric. Soltero y disponible. No es cierto. Si me escucha mi pareja, me mata. 90, 60, 90, Eric. ¿Tampoco? ¿Quién sabe? Sigues buscando problemas. Bueno, creo que estamos teniendo un problema. A ver, ¿listo? Entonces, ¿quieres hacer tu pregunta? Ya puedes abrir tu micrófono. O si quieres, nos la mandas por escrito. Dime. A ver. ¿Quieres decir cómo dejar el proyecto si ya llevan... no entendí nada más la primera parte de tu pregunta. ¿Cómo manejar el proyecto o cómo dejarlo? Ok.
Sí, creo que la pregunta es cómo dejar el proyecto cuando ya llevas mucho tiempo en él. O sea, si lo continúas, supongo que la pregunta es en qué momento, cómo decides que ya, ahí muere. Y Sí, sí, sí. pues, O sea, bueno, en mi caso, pues porque le dedico 4 o 5 años de mi vida y por eso, por supuesto, que aprendes mucho, pero también hay mucho desgaste emocional. Sobre todo, una de las cosas que yo, eh, cuando escuchas a gente hablar sobre lo difícil que es emprender, pues sí, tampoco es que estés sordo, ¿no? Dices, bueno, le creo, lo entiendo, seguramente es complicado, pero no puedes tener ese mismo nivel de empatía de ponerse en sus zapatos, sino hasta que lo vives. Y parte como de lo que deja el emprendimiento es que es una montaña rusa emocional increíble, ¿no? Y hay días en donde recibes un premio, te dicen que te vas a Nueva York, que te pagan todo, que vas a exponer frente a una audiencia. A mí también me permitió ser reconocido como Future Leader Connect por parte del British Council y trabajar y sentarme en un evento junto a Ban Ki-moon y al lado de Kofi Annan y con el expresidente Ernesto Zedillo y hablar de tecnología. Y al mes siguiente te dicen, ¿qué crees? No te sacaste el financiamiento y este $1,000,000 que tú pensabas que te iban a dar y que te iba a permitir sobrevivir al menos un año, pues ya a ver cómo lo consigues y ya te endeudaste y ya le debes a tu equipo y a ver cómo consigues el dinero. Y es un vaivén emocional del cual no me arrepiento en lo más mínimo. Como les digo, al contrario, si lo estoy platicando es porque tienen que vivirlo ustedes, porque es una de las cosas que les va a dejar un aprendizaje en muchísimos aspectos, sobre todo de liderazgo, de manejo de equipos y justamente también de eso, de manejo emocional. Y yo conocí compañeros emprendedores que dijeron a los 6 meses, yo no puedo hacer esto, no es lo mío. Y eso también es bueno. Es también darte cuenta para lo que eres bueno, para lo que te apasiona. Y en una de esas le pegan y se vuelven multimillonarios. Y en una de esas dicen, bueno, no le pegué, no funcionó, pero aprendí muchísimo, me di cuenta de cuáles son mis pasiones, me di cuenta cuáles son mis virtudes y eso me va a hacer más atractivo para el próximo proyecto en el que me involucre o la próxima empresa que me quiera contratar, porque me va a contratar por esa experiencia, por esa capacidad de manejar los recursos financieros de mi emprendimiento, por esa capacidad de manejar un equipo, por esa capacidad de comunicar, por esa capacidad de comunicar, ¿no? Entonces, pues fue muy difícil para contestar tu pregunta, Eric, bastante complicado, pero te das cuenta también y que parte, bueno, en este caso también la pandemia nos afectó muchísimo, porque nuestra aplicación, una de sus ideas centrales era que la gente saliera a la calle a reportar. A diferencia de Facebook o TikTok o Twitter, que puedes grabarte aquí en la casa, no hacía sentido usar nuestra aplicación si no reportabas algo que estaba sucediendo en la calle. Entonces, como que nos dimos cuenta que el ciclo había terminado por muchos elementos, ya no teníamos dinero para seguir sosteniendo la aplicación, sin dinero para mejorarla y añadirle más características, los usuarios se aburren y se alejan, y entonces te quedas sin usuarios y finalmente sin la posibilidad de salir a la calle y socializar y grabar lo que importa de tu barrio, pues tampoco tenía mucho sentido. Y digamos, hasta cierto punto es siempre una decisión dolorosa que cuesta trabajo tomar, pero sabes, también llegan momentos que son los indicados, ¿no? Y así como hay momentos indicados para echar adelante un proyecto, hay momentos en los que dices, cumplió su ciclo, logró lo que pudo lograr ante una pandemia, ante una crisis mundial. Este no es el tipo de proyecto que a lo mejor la gente necesita, pero eso no implica que no se abran otras oportunidades para hacer otras cosas. ¿Y cuántos ejemplos no tenemos de gente que ahorita con la pandemia está teniendo muchísimo crecimiento y muchísimo impacto? Entonces, pues esa es la posibilidad. Siempre ante la vida es un carnaval, una tómbola, y a veces te toca y a veces le toca a otros, pero siempre hay oportunidades, aunque el contexto sea complicado. Si todavía tienes un ratito, tenemos 2 preguntitas más. A ver, venga. Ok, Leslie, te voy a abrir el micrófono para que nos la puedas preguntar. Hola, ¿qué tal? Bueno, la pregunta que me surge a partir de lo que nos comentas es, ¿qué tipo de ventajas tendría, por ejemplo, desarrollar una plataforma digital y cuáles otras ventajas te da una aplicación móvil? O sea, ¿cuál sería como la diferencia entre el tipo de contenido que tendríamos que poner en una o en otra? Y específicamente para el proyecto que estamos desarrollando, bueno, tuvimos como esa discusión, esa disyuntiva, porque queremos que sea una plataforma o una herramienta digital que te permita visualizar muchos datos, pero también que sea muy atractiva para el público joven, ¿no? Entonces, no sé, ¿tú cómo lo ves? ¿Qué diferencias hay?
Pero tú Gracias. dices, ya desde un punto de vista como tecnológico muy específico, una plataforma Ajá. web versus Sí. una aplicación. Ajá. Ah, ok, esa es una muy buena pregunta y sí te la puedo contestar. Mira, la respuesta breve es, en la medida de lo posible, no hagas una app. Esa es la respuesta rápida. Porque Ok. también la respuesta más rápida es porque son mucho más caras y mucho más difíciles de mantener, pero sobre todo tienen más barreras de entrada. Es decir, en una aplicación el filtro para convertir a un potencial usuario en un usuario real, que en este caso puede ser alguien que genere datos o que genere reportes, es mucho mayor porque es que conozca el proyecto, que se le ocurra buscarlo en la tienda de aplicaciones y que lo encuentre o que encuentre tu sitio y que de ahí le haga clic, que tenga espacio en su teléfono para descargar la aplicación. Seguramente le vas a pedir que se registre y en ese momento la gente dice, qué flojera, yo no le quiero dar más datos a quién sabe quién, en quién sabe dónde. Si te los da, de ahí pues que se meta y que genere un reporte. Y en cada filtro y en cada paso que acabo de escribir, una vez nos dijo la gente de Google, hay una estadística, pierdes el 30% de tu audiencia. Entonces, ya si son 5 o 6 pasos, ya perdiste a todos. En los sitios web, obviamente depende de la naturaleza de tu proyecto. Yo no lo conozco, a lo mejor puede que tú me digas, es que es imposible hacer lo que quiero hacer en un sitio web y no nos queda de otra más que una aplicación. Pero la vez que ya el día de hoy es casi, son muy pocas cosas las que no puedes hacer desde una aplicación web. Puedes ya grabar video, puedes acceder ya al GPS, puedes utilizar la cámara, el micrófono desde una web app. Entonces, cada vez son menos las razones de lidiar con una aplicación. Otra cosa que fue un dolor de cabeza siempre para nosotros fue lidiar con las políticas de las tiendas de aplicaciones, en particular la de Apple. Bueno, esa es otra, que tienes que duplicar esfuerzos de hacer una app para iOS, una para Android. En cambio, con una web app es lo mismo, el mismo sitio web que mientras tengan un navegador medianamente moderno, les va a funcionar a todos. Y si es un tema también de visualización de datos, pues ojo, ¿no? Es muy complicado todavía al día de hoy visualizar datos de una manera amigable en la pantalla de un teléfono. Por más gigantesco y que tengas un Galaxy Note, se amontona todo. Entonces, yo me haría esta pregunta, no es por desanimarlos, pero es, ¿qué tanto el público en general, ya sé que es un lugar común y que a mucha gente no le gusta, pero las tías, las mamás, mis papás, ¿van a meterse a una aplicación de visualización de datos? ¿O es mejor pensar en un público muy especializado, organizaciones de la sociedad civil, académicos, estadistas, gente de gobiernos que sí va a apreciar un dashboard, que a lo mejor sí lo ve en un monitor medianamente grande en su computadora y sí va a apreciar el esfuerzo de hacer una visualización de datos bonita? Pues entonces creo que la respuesta es una plataforma en la nube va a ser mucho mejor. Pero digo, no conozco la naturaleza de tu proyecto, pero basado en mi experiencia, hubo uno de los proyectos que hicimos que sí, una primera versión fue una aplicación y nadie la usó, nadie la descargó. Luego hicimos una versión web y es mucho más fácil que en un clic ya tengas gente en tu plataforma usándola. Vale, muchas gracias. De nada. Gracias, Leslie, por tu pregunta. Y pues ya para los últimos minutos, una pregunta, a ver si la formulo bien, si no, por favor, escríbanme por el chat si me equivoqué. Dice, supongamos que tenemos un producto, pero no funciona muy bien y esperamos a que funcione correctamente para poder cobrar. Entonces, no sé muy bien si la pregunta es si tienes que realmente esperar a tener algo completamente finalizado o si, como decías, en algún momento tienes que decidir entre, pues ya vas a cobrar y vas a desarrollar algo chido o te quedas en esta onda hippie que nos decías hace rato y haces algo que no funciona tan bien. A ver, yo tampoco entendí bien la pregunta, pero la voy a interpretar a mi manera. Cuando estás desarrollando tecnología, nunca tienes un producto terminado. O sea, no se desanimen, ni se azoten, ni se acongojen si su aplicación o plataforma no funciona exactamente como ustedes lo visualizaron el día 1. De hecho, un concepto del que pude haber hablado en la presentación, pero quizás no tenía el tiempo suficiente, pero ahora lo puedo mencionar y es muy importante, es el famoso producto mínimo viable. De hecho, idealmente, su producto mínimo viable a veces ni siquiera requiere de programación, ¿no? A veces tú para probar una hipótesis, por ejemplo, la gente está dispuesta a generar datos sobre las especies marinas de su malecón, de su playa, de su
ay, bueno, y vamos a hacer una aplicación en iOS 14 y que utilice el GPS, pues a lo mejor tu primera manera de validar esa hipótesis de que la gente está dispuesta a utilizar tecnología para reportar las especies que están en su vecindad, a lo mejor es un lápiz y un papel y salir y preguntarles, oye, ¿cuántas tortugas has visto en la última semana? 5. Ah, mira, la gente sí está dispuesta a cooperar y ya con eso validaste algo, ¿no? Que hay alguien capaz de sí darte esa información de manera desinteresada, independientemente de cómo la captures. Si la capturas en una aplicación, en una tablet, en una computadora, en un Nintendo Switch, eso no importa, eso es parte de lo que vas a ir validando conforme el proyecto avance. Entonces, bueno, por supuesto que si estás vendiéndole algo a alguien, pues va a querer que esa cosa funcione, pero ninguna startup, por algo tienen ese nombre las startups, por algo existe el concepto de startup. Una de las frases más famosas de Mark Zuckerberg que le ha costado también muchos dolores de cabeza a la larga, pero bueno, al menos en este contexto de emprendimiento creo que sigue siendo válida, y es que move fast and break things, ¿no? Es muévete rápido y rompe cosas. Entre más rápido produzcas algo que puedas probar, aunque no resulte exitoso, no importa. Ya probaste algo que te permite decir, ah, ok, el botón no es verde, es rojo, porque a la gente no le gustan los botones verdes, y lo vuelves a probar. Y así, poco a poco vas robusteciendo tu producto, tu proyecto, y convirtiéndolo en algo que, a final de cuentas, a lo mejor a los 6 meses, a lo mejor al año, se va a convertir en algo que sí resuelve un problema. Y a lo mejor allá afuera habrá un inversionista que diga, ok, ya sé que tu producto no funciona ahorita, pero veo que tienes el talento, veo que ya probaste hipótesis, veo que ya validaste ciertas posibilidades, te creo que en un año vas a poder hacer algo que sí funcione y te doy dinero para que lo puedas desarrollar. Excelente, pues muchísimas gracias, Diego. La verdad, no disculpa por haberte guardado mucho más de lo previsto, pero pues creo que generó muchísima pues, curiosidad, interés tu presentación, y creo que les diste mucho de qué pensar porque habían varios que estaban pensando en aplicaciones. Si no duermen esta noche va a ser por tu culpa. O igual así les permites desarrollar algo, un mejor proyecto. Entonces, te agradecemos otra vez. Muchísimas gracias por tu participación. Nuevamente estábamos en el marco del Ocean Hackathon México 2020. Les recordamos que la clausura es este domingo, la cita es a las 4 de la tarde para que puedan ver los proyectos que fueron desarrollados. Y les deseamos muy bonita tarde, buenas noches y nos vemos el domingo. Chao. Hasta luego. Gracias. Gracias a todos. Chao.